Es un placer para mí estar acá, es un honor y bueno, todo lo que sea, todo lo que podamos contribuir a mejorar el sistema educativo, allá va. Quiero hacer una aclaración sobre la definición de alfabetización que vos leías recién, que es un tema que discutimos mucho los que nos dedicamos a alfabetización inicial, a enseñar a leer y a escribir. Las definiciones de alfabetización se hicieron tan amplias que ahora es muchas cosas, por no decir cualquier cosa porque suena feo, pero demasiadas cosas entran en concepto de alfabetización. Y hay un dicho que es que el que mucho abarca poco aprieta. Cuando el objeto es demasiado amplio, ¿cuál es el objeto? Entonces, es un tema importante a tener en cuenta. Yo voy a hablar de alfabetización inicial, de enseñar a leer y a escribir a los niños. Números es alfabetización matemática. Digital es otro mundo. Pero es importante afilar la puntería, porque cuando vamos a casar con medio mundo sale de todo. Si nosotros queremos realmente mejorar la alfabetización, tenemos que focalizarla y ponernos muy de acuerdo en qué estamos hablando. Yo hoy voy a hablar de enseñar a leer y escribir, que es todo un proceso y que es lo que nos preocupa enormemente, además de otras cosas. Bien, de esto voy a hablar de alfabetización en Argentina, que es un tema que está en alza, diríamos, es un tema que cotiza, es un tema importante, por suerte. Yo me dedico a esto hace muchos años y es la primera vez en, diría, 10 años que es un tema acerca del cual se habla tanto. Antes se hablaba, pero en algunos momentos, cuando salían las pruebas nacionales o lo que fuera. Esta es la campaña que hizo Argentinos por la Educación hace poco, no entienden lo que leen, un tema que aparece con frecuencia en los medios, cosa que antes no pasaba. Pero yo antes de hablar de educación voy a hablar de otra cosa. Cambiemos, pensemos que tenemos un hospital. Tenemos un hospital, el hospital es un hospital general, grande, ¿eh? Y de golpe en el hospital, durante varios años, cada vez más pacientes que ingresan al hospital están en peores condiciones, cada vez los pacientes se empiezan a acumular, tenemos más pacientes y tenemos cada vez más pacientes en terapia intensiva y más pacientes en la morgue. Hasta que tenemos el 63%, 63.7%, casi 64% de los pacientes entre terapia intensiva y la morgue. Entonces, imaginemos una situación así, donde el Hospital Garrahan, cualquiera de los hospitales grandes pasa esto. ¿Qué pasaría? Probablemente antes de llegar a esto hubiera renunciado el director, hubiéramos intervenido el hospital, los familiares hubieran ido a ver qué pasa, pero hubiera habido mucho movimiento, muchas preguntas acerca de qué es lo que está pasando en ese hospital, que sucede eso. Bueno, el 63.7% es el porcentaje de nuestros niños de tercer grado que no comprenden lo que leen. No renuncian los ministros, la gente no sale a la calle, nos preguntamos bastante poco qué es lo que está pasando, nos preocupamos, pero todo sigue igual. Esto no es un dato nuevo. Estas son las pruebas regionales, las pruebas ERCE, que son las pruebas regionales del 2019, antes de la pandemia. Cuando vengan las próximas pruebas regionales posteriores a la pandemia, nos vamos a querer matar. Nosotros tuvimos 1 año y medio de cierre brutal, muy generoso lo mío, va a ser tremendo. Esto que ustedes ven acá son las pruebas de lectura regionales. Uno quiere tener a todos sus niños en el azul oscuro o en el azul Francia. Nada entre el rosa y el púrpura. Nosotros tenemos 46% en el púrpura, que es el nivel más bajo de todos, y 17.7% en el rosa, que es el segundo nivel más bajo. Esto es tercer grado. Cuando yo paso a sexto, pasamos de 63.7 a 68.1. Hay muchos países que uno diría, a nosotros nos va mejor y a nosotros no nos va mejor. Y uno de los ejemplos, el ejemplo que se usa siempre de esto es El Salvador. El Salvador es un país mucho más conflictivo, con mucho menor PBI per cápita, un país más pobre, sus resultados fueron mejores que los nuestros. Entonces, la primera
conclusión es, no es la plata, o no es solamente la plata, es qué hacemos con la plata, pero sobre todo qué hacemos ahí adentro, qué hacemos adentro del hospital. Entonces, la otra pregunta es, ¿por qué tengo 63 en tercer grado y 68 en sexto? ¿Cómo puede ser? ¿Empeora? Y la respuesta terrible es sí. Y esto es lo que se llama el efecto Mateo. El efecto Mateo, que viene de Mateo de la Biblia, que muy simplificado es el que poco tiene, poco tendrá, y el que mucho tiene, mucho tendrá, lo que indica es este gráfico que está acá, que está desde primero hasta quinto grado. Y lo que nos muestra es que los niños que empiezan en primer grado en el 10% más bajo, que es esta línea roja que está abajo, mantienen los puntajes bajos a lo largo de la escolaridad. Y los niños que empiezan en los porcentajes más altos van abriendo la brecha. 63% en tercer grado, 68% en sexto grado. ¿Por qué? Porque la brecha se abre. Hay un comienzo para todo. Y la única forma de tener niños cuyas trayectorias educativas sean medianamente como lo que queremos hacer es empezar a trabajar el día cero. Y el día cero es antes de primer grado. Todo tenemos que tener en cuenta que yo puedo tener programas remediales para cuarto, quinto, sexto grado, para secundaria, para comienzo a la universidad, como se hizo una vez. Son curitas en el Titanic. Lo tenemos porque lo que hacemos no funciona. Nosotros tendríamos que aspirar a no tener programas remediales, tener programas para niños con dificultades de aprendizaje, por supuesto. Pero esto es en todo el país. Entonces tenemos que pensar otra forma, pero tenemos que resolver el problema. No podemos seguir midiendo, espantándonos con los resultados y después volvemos al hospital. Entonces, estos son los resultados de ERCE 2019 y esto es el efecto Mateo. Ahora, ¿qué pasa antes? Esto es CERCE, que son las pruebas regionales también, y TERCE, 2006 en gris y 2013 en celeste. Esto es Argentina. No cambiamos, pero tampoco estábamos bien. No es que no cambiamos estando bien. Yo quiero que vean acá al lado lo que le pasó a Perú. Perú estaba, más o menos tenía la mitad de puntaje nuestro, es decir, puntaje bajísimo, y casi lo duplicó, es decir, nos alcanzó. ¿Está muy bien? No, no está muy bien, pero está muchísimo. Los resultados educativos en esos años. Pruebas PISA del 2018, PISA tiene un puntaje total de 600 y divide al mundo en 3 puntajes, 3 colores. Más de 500, que es verde, entre 450 y 500, que es naranja, y por abajo de 450, que es rojo. No necesito aclarar dónde estamos. Toda Latinoamérica y el Caribe, salvo Chile, que por un punto es naranja. Chile tenía 451. Todo el resto de América Latina y el Caribe está por debajo del puntaje más bajo de PISA. Los países, para los que no saben, los países que están en ese mapa en gris no participaron. Entonces, lo primero que les quiero contar es, el país que rindió más alto es China, que tenía un puntaje promedio de 578. Es altísimo eso, sobre 600, es altísimo. Después de China lo tienen acá abajo, está Singapur, Macao, Hong Kong, Estonia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Canadá, Taiwán, Finlandia. Finlandia está en número 10. Finlandia, PISA 2000, Finlandia era el top número 1. Los educadores del mundo peregrinaban más que antes, pero todavía más antes que ahora, pero aún hoy, a Finlandia a entender el milagro educativo, a ver qué es lo que hacían. Finlandia cayó 10 puestos y fue un desastre nacional. Nosotros nos sacamos la cabeza de arriba de la superficie y no es un desastre nacional. Estamos nosotros acá discutiéndolo, para nosotros claramente es un desastre, pero no constituye eso para el sistema. Estos son los resultados regionales de Latinoamérica y el Caribe. El promedio era 401.5, Argentina, ese es el promedio que tenía, pero además, como ven, hay 3 columnas acá, nivel 1, 2 y 3. Uno querría tener, no importa en qué color esté, naranja, rojo o verde, tener la mayor cantidad de la población en el nivel 3, que es el mayor rendimiento dentro de ese grupo. Nosotros tenemos el mayor rendimiento en el peor grupo. Estamos en el grupo naranja, es decir, por abajo es el peor grupo, y además el 52% está en el peor grupo de los 3 grupos de ahí. Entonces uno dice,
Pero uno siempre después dice, bueno, pero esta es una estadística. Y hay chicos a los que les va bien. Sí, por supuesto. La pregunta es, ¿qué pasa si yo traduzco los resultados internacionales, los resultados del país a un niño y hago una comparación entre un niño en el país número 1, en este caso era China con 555, y Argentina, 401? Esto que les voy a contar, yo se los voy a contar como un cuento, es un trabajo científico, ahora se los voy a mostrar, que se hizo en el 2013 comparando Finlandia con Brasil. Finlandia era el país número 1 y Brasil tenía 2 puntos PISA de diferencia con Argentina, con lo cual estadísticamente no había diferencia. Y el ejercicio que hicieron y el resultado que llegaron es el siguiente. Supongamos que tenemos un niño en un aula, en una escuela de Argentina, en tercer grado, en matemática, y es un alumno promedio, es un alumno que le va bien. ¿Qué quiere decir? No tiene maestra particular, el niño no se preocupa, la mamá no se preocupa, la maestra no se preocupa. El chico va al colegio, la maestra enseña y el chico aprende. Es lo que uno diría un alumno que al docente no le genera preocupación, que no requiere esfuerzo extra al trabajo de clase. Resulta que ese niño vive en una familia, esto por el tema de la investigación, donde hablan finlandés. La familia se traslada a Finlandia por cuestiones laborales del padre o de la madre, llegan a Finlandia y el chico entra a tercer grado, finlandés perfecto, el idioma no es un problema. Y el niño que estaba en el percentilo 45, es decir, en la media en Argentina, va al percentilo 5 de su aula en Finlandia y requiere educación especial. Repito, lo que para nosotros es un alumno promedio, va a educación especial en Finlandia. Esto es un trabajo donde se estaba estudiando discalculia y lo que vieron es que no era un trastorno específico de aprendizaje, sino sistema educativo. Cuando uno lo pone así, dice, en un país globalizado, ¿qué oportunidades le estamos dando a nuestros chicos para competir en el sentido de salir al mercado laboral en un mundo donde nuestro promedio no alcanza al percentilo 10 en otro país a nivel educativo? Entonces, claramente tenemos problemas en los objetivos o en los puntos de llegada. Pero como yo dije, los objetivos empiezan en el punto de partida. Y si yo quiero construir una casa, tengo que poner los cimientos. Si yo no cavo un pozo y pongo los cimientos, pongo el techo, se me cae la casa. Hago aberturas, se me cae la casa. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Empezamos mal y lo que sigue está bastante enclenque. Y entonces acá viene un factor que es extraeducativo, pero que la existencia de él no hace que el sistema educativo no pueda trabajar sobre él, que es lo que llamamos el factor cuna. Y el factor cuna es donde nos tocó nacer. Nos tocó nacer en una casa con padres que hicieron la escuela primaria, secundaria, universitario, postuniversitario. Nos tocó nacer en un lugar que hay libros en casa, que nos leen libros. La diferencia de un niño que nace en un hogar con padres con nivel educativo primario o secundario y la diferencia de mis hijas, que somos padres postuniversitarios y que desde chiquititos leen el libro y mira, esta es la letra de tu nombre, le contábamos cuentos. Esa es la diferencia del ingreso al sistema escolar. Esos son niños que llegan al sistema escolar con un bagaje de vocabulario, de lenguaje, de exposición a los libros totalmente distinto. Y este factor cuna, por ejemplo, en vocabulario, hace que a los 5 años que tienen padres con educación secundaria versus universitaria, postuniversitaria, son cientos de miles de palabras menos que escucharon para el momento de ingreso a jardín. En tercer grado no comprenden lo que leen, tercer grado, no tienen 3 años de colegio, tienen 5, tenemos sala de 4 y 5 obligatorias. Muchos ven también la sala de 3, pero digamos, sala de 3, 4, primero, sala de 4, 5, primero, segundo y tercer grado. Son 5 años de escuela. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Nosotros necesitamos recuperar la educación inicial, no solo para el juego y la socialización, que es lo que actualmente hacemos, no solo para el lenguaje, que es lo que actualmente hacemos en parte.
Nosotros tenemos que cavar el pozo y poner los cimientos para que los niños, que no importa de dónde vienen, no importa dónde se despertaron esa mañana, qué desayunaron y cómo llegaron a la escuela, en la escuela van a recibir todo lo que requieren para la escuela primaria. Todo, absolutamente todo. Y eso es lo que llamamos los precursores de la lectura. Que parte es el lenguaje oral, pero también está el vocabulario como parte del lenguaje oral, la conciencia fonológica y conocer las letras. Yo puedo hacer todo esto mientras los niños socializan y jugamos. Todo. Pero tengo que entender que tengo 2 años fundamentales para que todos los niños ingresen a primer grado preparados de la mejor forma posible para poder aprender a leer y escribir. Sobre todo el tema de conciencia fonológica, pues sabemos que hay una relación única entre entender los sonidos del lenguaje y aprender a leer y escribir. Una relación única y tenemos que aprovecharlo. Y esto es antes de leer. Si yo lo hago en sala de 4 o en sala de 5, tengo niños en primer grado preparados para aprender a leer. No tengo que volver sobre esto. Trabajar rimas en primer grado, rimas es para niños de 3, 4 años. Si lo hago antes, voy preparando el terreno. Piensen en la construcción de una casa. No se comprarían una casa que alisaron el pasto y le pusieron el piso. No se mudarían ahí, pues se les va a caer la casa. Tenemos que pensar distinto el sistema. Pero además tenemos que pensar en un factor que yo voy a insistir mucho y que es esa diferencia de cuna, también es diferencia de qué conocen del mundo. Respetar las diferencias culturales y todo es fundamental, pero también es fundamental proveerle de conocimiento a todos los niños, porque el conocimiento es fundamental para la comprensión. Entonces, yo quiero que hablemos un poco del concepto de aprender. Cualquiera de ustedes que toca un instrumento, o que practica un deporte, o que hace gimnasia, o que hace algún hobby, sabe que necesitamos, que para hacerlo, hay ciertas cosas que hacemos. Si yo quiero aprender a jugar al tenis, voy a la cancha, tengo un profesor y le pego con la raqueta y le pego. No es muy divertido al principio, puede ser, pero aprendo. Si quiero jugar al fútbol, voy y pateo la pelota, practico, corro. Hay un montón de cosas para hacer. Hay 2 grandes modelos para pensar en la enseñanza y en el aprendizaje. En uno, supónganse que mi hijo quiere aprender a tocar violín, y en casa nos encanta la música y hay música por todos lados y escuchamos música y nos fascina, pero no sabemos tocar ningún instrumento. Mi hijo quiere aprender, entonces me contaron que hay un muy buen profesor, Manuel, es muy buen profesor, entonces voy y llegamos y nos dice siéntense, nos sentamos con mi hijo y nos hace escuchar una sonata de Bach maravillosa, una sonata de esas que uno se emociona y que tiene partes como marcha militar y partes súper romántica, que tiene de todo, que es realmente de esas melodías que son muy emotivas. Y nos encanta y lo escuchamos y terminamos de escuchar y entonces le da el violín a mi hijo y le dice, bueno, ahora toca un poquito. Yo no los puedo ver a ustedes, si los pudiera ver en general vería las diferencias de las caras y yo diría, no le enseñó nada, ni siquiera le dijo cómo se agarra el violín. Entonces me voy al día siguiente y busco otro y supongamos que es guitarra acá y entonces cuando llegamos lo sienta mi hijo, le dice, mira, esta es la guitarra, tiene 6 cuerdas, se agarra así, la tenés que apoyar, se pone con una mano, la pones acá y la otra acá, se puede tocar de una forma de otra, hay que afilar, y etcétera, etcétera. Son 2 modelos de enseñanza absolutamente distintos, donde en el primero lo que hacemos es tirar a los niños a la pileta. El 5% nada, el resto se ahoga. Son 2 modelos para pensar cómo enseñamos a los niños. Dejamos a ver cómo hacen para aprenderlo solitos o les enseñamos de cero, de a poco, para que lo puedan aprender. Entonces, insisto, para todos los que hagan algún deporte o un instrumento, tienen como una idea de cómo lo aprendieron. La pregunta es si para aprender a leer es distinto. La respuesta a priori es no es distinto. Pero aprender a leer es un proceso que tenemos que pensarlo, en términos evolucionarios, el ser humano no leyó siempre. Habló, hace 50.000 años que hablamos y 5.000 más o menos que leemos.
La diferencia es que el lenguaje es algo propio de la especie. Todos los seres humanos hablamos. Todos los seres humanos hablamos. Pero existen los analfabetos. No todo el mundo lee. Todos ustedes, automáticamente el cerebro fue a mirar eso que está ahí y solo pueden leer las de abajo. Tal vez hay alguno que pueda leer las otras, pero para poder leer tenemos que entender algo que se llama el principio alfabético, que es que hay un dibujito, un simbolito, una letra, un grafema que tiene un sonido. Y que yo lo puedo leer, puedo decir A, B, Q, D, o A, B, C, D, si las nombro. Esto es un proceso que el cerebro no está preparado para hacer al momento del nacimiento. Yo necesito crear un sistema cerebral nuevo. El cerebro no tiene áreas de la lectura. Y como dice un investigador muy importante, Daniel Willingham, toda la maquinaria que permite la lectura es prestada, porque el cerebro usa las áreas de la visión, miro la letra, y del lenguaje, la convierto en lenguaje. Este proceso de usar las áreas del lenguaje y de la visión para crear áreas nuevas en el cerebro es lo que se llama el reciclaje neuronal, que en una forma muy poética es decir que la cultura invade la biología. Es decir, la cultura modifica áreas del cerebro de manera tal que a partir de que aprendemos, el cerebro aprendió a leer. Y yo les voy a dar un ejemplo de qué es lo que sucede. El cerebro humano tiene un área que permite reconocer objetos y un área que permite reconocer caras. Y es fundamental, los animales reconocen caras, porque si el conejo no reconoce la cara de mamá coneja y se va con mamá león, es desayuno. Entonces, tiene que ver con cuestiones de la especie. Los seres humanos, al nacer, reconocemos caras. Los niños reconocen cara familiar de no familiar y reconocemos objetos. Podemos reconocer una silla y una cara, podemos reconocer la silla y la cara, podemos reconocer la silla y la cara, pero miren qué pasa cuando pongo letras. La silla es la silla en cualquier posición en el mundo y una cara también. Las letras y los números no los puedo rotar en el espacio. Son los únicos objetos del universo que pierden su cualidad cuando los muevo en el espacio. Esta se convierte en otra letra, la mayoría no se convierte en nada. Las letras van siempre para el mismo lado y el cerebro no está preparado para eso. Cuando aprendo letras, creo un área nueva en el cerebro, un área, esa área verde está ahí, solo la tenemos los que fuimos alfabetizados. Los niños chiquitos, antes de aprender a leer, o los analfabetos que nunca fueron al colegio, no la tienen. Y yo debo enseñarle a los chicos que la letra va siempre para el mismo lado. Si la doy vuelta, porque si la silla es silla en cualquier posición, ¿por qué la B no es la B en cualquier posición? Cuando el chico hace la E al revés, es lógico, la silla es silla para acá y para acá, la E es E para acá y para acá. Bueno, eso hay que enseñarlo. Forma parte de enseñar a leer. Y ese proceso le permite al cerebro reconocer que hay ciertas cosas en el universo que se procesan visualmente distintas y que además tienen una representación lingüística particular. Y entonces esto nos lleva a la famosa pregunta del método, ¿cómo enseño? ¿Qué hago? ¿Cómo hago eso? Y básicamente hay como dos grandes formas de pensar la alfabetización. Un mundo son los modelos constructivistas, comunicativos, basados en la oralidad, modelos socioculturales, que ahora vamos a ver, también se llaman balanceados o equilibrados, son los métodos globales. La psicogénesis en inglés, esto viene de lo que se llamó el Three Cueing System, que es usar el contexto, los dibujos y la forma de la letra para entender qué podría querer decir. Usamos mucho la palabra generadora hace bastante tiempo, ya ahora rotamos un poco más a esto que está acá abajo, que son modelo equilibrado o balanceado, que es los modelos globales o comunicativos más conciencia fonológica. Este es un mundo de los modelos. Y el otro mundo son los modelos que se llaman analíticos o estructurados, explícitos, muy sistemáticos, que trabajan con conciencia fonológica de modo muy fuerte. Muchas veces se lo llama modelo de conciencia fonológica, eso no es así, está mal. Conciencia fonológica es antes de leer, no es enseñar a leer es después, y que algunas veces se trabaja con lenguaje controlado, es decir, se enseñan las letras de a poquito y se va trabajando con esas letras. Yo voy a
tratar de explicar los modelos haciendo uso de esto que se llama. La soga de Scarborough es lo que usamos todos los que trabajamos en alfabetización para entender, explicar y analizar qué quiere decir una lectura comprensiva o competente. Entonces, para poder leer un texto y comprenderlo, que es lo que uno aspira con la lectura, esa soga tiene dos partes. Una parte de arriba, que es la parte azul, y una parte de abajo, que es la parte amarilla. La parte azul, que tiene que ver con el lenguaje, el conocimiento del mundo, que yo dije hace un rato, después les voy a dar un ejemplo, el vocabulario, la estructura del lenguaje. Pues yo podría leer, de hecho yo sé leer griego, pues aprendí en la facultad, pero no entiendo nada, pues no me lo acuerdo. No tengo más el lenguaje como lo puedo decodificar, pero no entiendo nada. Todos nosotros podríamos decodificar finlandés porque es totalmente transparente. Lo que se ve se dice, pero ninguno entendería nada. Necesitamos la estructura lingüística, la posibilidad de poder razonar verbalmente y alguna noción de conocimiento literario para entender si lo que me están dando son instrucciones o estoy leyendo una noticia del diario. Esto es una parte. Y la parte de abajo, la parte amarilla, es el proceso específico de la lectura. Primero conciencia fonológica y después las dos formas de la lectura, que es básicamente aprender a decodificar, y una vez que yo aprendí a decodificar y que leo de modo automático, las palabras que ya conozco, las tengo como en un vocabulario en mi cerebro, el léxico mental, y las leo, la miro y la digo. Cuando ustedes miran la palabra casa, no hacen casa, la miran y dicen casa. En cambio, si yo les pongo streptococo, van a ir leyéndola como letra por letra, a una velocidad infinita. Si yo tomo esto y pienso en los modelos comunicativos basados en la oralidad, toman toda la parte de arriba. Son esos modelos donde les leemos a los niños, conversamos, pero con la idea de que la lectura está en el mundo, está en la cultura, y de algún modo mostrándole libros, contándole cuentos, acercándole libros, el niño de a poco va a construir el principio alfabético y de a poco cada uno a su ritmo va a ir construyendo la alfabetización y van a ir haciendo hipótesis y les vamos a preguntar qué te parece que dice acá, cómo crees que sería. Esos son los modelos comunicativos basados en la oralidad o métodos globales, que es fuertemente el modelo argentino. Desde hace unos años que la conciencia fonológica entró como un proceso muy importante en la lectura, se agregó, y estos son los métodos balanceados o equilibrados, que es un método global o comunicativo con conciencia fonológica. Pero falta la parte de abajo, falta la parte roja, que es enseñar las letras, sus sonidos y la práctica lectora. Esos son los métodos estructurados o explícitos o sistemáticos, que no es que toman solo lo de abajo, toman todo. La diferencia es, en el momento de enseñar a leer, vamos de un modo muy explícito. Además, hacemos todo lo otro. Entonces, a la crítica de no, esos son métodos mal llamados, conductistas, que lo que hacen es solo enseñan la letra y su sonido, no. Hay un periodo, por ejemplo, en clase, yo puedo trabajar media hora, 40 minutos, 3, 4 veces por semana, enseñando letras y sonidos y practicando la escritura y la lectura de modo integrado, y todo el resto del tiempo hago todo lo otro. Son los dos grandes modelos. Yo les voy a contar un estudio que se hizo en España, en español, comparando los dos métodos. Este es un estudio que se hizo en el Centro Vasco para la Cognición, el Cerebro y la Lectura, que dirige Manolo Carreiras. Manolo estuvo acá en Buenos Aires hace unos años, tiene un par de charlas TED muy interesantes. En una cuenta este estudio, que lo que hicieron fue comparar 2 primeros grados en 2 grupos de escuelas, no 20 chicos y 20, muchos más chicos. Un grupo aprendió con método analítico, es decir, método estructurado, explícito, y otro grupo aprendió con método global, comunicativo, balanceado. La hipótesis de Manolo Carreras es que los que aprendían con método global iban a tener no tan buena ortografía ni tan buena conciencia fonológica, pero mucho mejor léxico y semántico por el tipo de trabajo que se hacía. En cambio, los de método explícito o analítico iban a tener buena ortografía, buena fonología, pero no iban a tener tan buen léxico y semántica. Estos son los resultados. En ningún caso el método global tuvo mejores resultados. ¿Por qué?
porque como yo les decía antes, los métodos globales, los métodos explícitos trabajan todo, no dejan de trabajar el vocabulario. Pero además, una de las cosas que sabemos es que la forma más importante de aumento del vocabulario es la lectura. Y los niños con método explícito, a los 2 meses de clase de primer grado ya están leyendo, con lo cual el vocabulario aumenta mucho más que en los niños que tardan más en poder leer. Esto es un estudio muy importante, básicamente está hecho en español. Igual sabemos que el cerebro se convierte de cerebro lingüístico en cerebro lector de la misma forma en cualquier idioma y en cualquier parte del mundo. Y como dice Manolo, si el cerebro va a los detalles, ¿por qué le vamos a dar de comer con la globalidad? El cerebro mira cada una de las cosas, no mira la palabra entera. Entonces, yo quiero mostrarles un gráfico de cambios en el proceso de alfabetización en Estados Unidos, solo para que entendamos que la pobreza no puede ser una excusa a la educación. Yo no necesito un método para niños que aprenden fácil y un método para niños en condiciones de pobreza. Eso es una bestialidad desde toda perspectiva. Desde toda perspectiva, el cerebro de todos los niños es igual. Yo lo que necesito es que la educación inicial funcione para todos y necesito un buen sistema donde todos aprendan a leer. Uno de los estados, si no el estado más pobre de Estados Unidos, es Mississippi. Esto que ustedes ven acá, esta línea que está acá, la de arriba es el estado de la Florida. Esta línea que empieza acá abajo, en 40, la azul oscura, que sube acá, es Mississippi. Y esto es el cambio en los resultados educativos, lectores, entre el 2004 y el 2022, en el estado más pobre de Estados Unidos. ¿Qué hizo Mississippi acá? Adivinen, cambió los métodos de lectores. Cambió los métodos de lectura, lo mismo que hizo Luisiana acá abajo. Esto es el estado de Mississippi. Hizo este cambio, cambiando cómo se enseña a leer. Entonces, de vuelta, poder se puede, lo que tenemos es que tomar la decisión, dar las discusiones que hay que dar y hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que enseñar el principio alfabético o las letras de modo explícito, porque tenemos que enseñar esto. Y tenemos que enseñar que es la B de bueno, la D de dedo, no es la B y la D, porque yo no digo B bueno, digo bueno. Tenemos que empezar con lo más simple y subir a lo más complejo. Yo no puedo el primer día de clases escribir astronauta o chancho, ni siquiera perro. Son las palabras complejas. Empiezo con lo más simple. Y no le pregunto qué cree que dice, porque no es que cree, es lo que dice o lo que no dice. Le enseño a leer desde el día 1, le enseño a leer y a escribir junto, porque es un proceso que se retroalimenta y que va uno con el otro. Pero sobre todo voy de lo explícito a lo implícito. No espero que el niño construya, le enseño, recupero el rol del docente. Hay un docente parado delante de la clase que le enseña a los niños algo que los niños no saben, que es leer y escribir. Algunos llegan al aula sabiendo, la mayoría no. La mayoría no llega leyendo. Y si llegó leyendo, no importa, le enseñamos a todos. Yo necesito que todos lean. Entonces, ¿qué hago? Enseño, le explico que las letras van para acá, enseño de a poco, practico todo. Necesito una forma de hacerlo. Pero sobre todo, si para jugar al fútbol pateo la pelota, para tocar el piano, toco el piano, para jugar al tenis, voy contra el frontón, la raqueta y la pelota, necesito practicar. Y la única forma de practicar la lectura es leyendo. Se debe leer en voz alta en clase, pero no darle Harry Potter el primer día. Eso no me sirve. Nadie puede leer Harry Potter el primer día de primer grado. Por eso empiezo con palabras muy simples que le enseño primero. No le doy para que diga, a ver qué creo que dice. No, se lo enseño. Y practicamos la lectura y leemos. No repetimos la misma palabra 28 veces. Ejercitamos. Trabajamos la lectura y corregimos, porque corregir es parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Corregir no es vulnerar el derecho de nadie. Corregir es enseñarle. Vulnerar el derecho es no corregirlo y dejarle que se vaya al colegio sin aprender. Porque otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no todos los niños tienen en su casa
un padre, una madre, un hermano, un tío, un primo, un vecino o un maestro particular que lo ayude con lo que no aprendió en el colegio. Y entonces, a pesar de que suena duro lo que voy a decir, uno tendría que trabajar en la escuela, como si la escuela fuera una escuela de niños huérfanos. Lo que yo enseño en la escuela es mi responsabilidad, lo enseño, lo trabajo y estoy segura que todos lo aprendieron. Si alguno tiene en la casa alguien que lo ayude después, buenísimo, va a tener más instancias de práctica, pero si no, lo tiene que aprender conmigo en el aula. Escuela de niños huérfanos. Todos aprenden en el aula, todos aprenden lo que se enseña. Florencia, vamos 40 minutos. Sí, ya sé. Lo tengo acá el reloj, faltan 2 minutos 30 para los 40, lo tengo perfecto y voy a terminar en tiempo. Dale. No te preocupes. Perfecto. Y enseño a leer y escribir con corrección ortográfica desde el comienzo. Porque miren esto, ¿qué dice ahí? ¿Qué es eso? ¿Es esto o esto es eso? Ahí dice vaca. Yo necesito enseñar vaca porque esto es lo que le permite al chico que cuando vea la palabra la pueda decir. Si no, no la puede decir. Entonces yo necesito practicar la lectura, porque la comprensión lectora es el resultado de haber aprendido a leer, practicar, y la fluidez es el puente para la comprensión. Yo tengo que poder leer fluido, y la fluidez se adquiere leyendo en voz alta. Entonces yo tengo que entender que necesitamos pensar que tenemos malos resultados, pero repetimos lo mismo. La formación docente no siempre está actualizada. El diseño curricular hay que conversarlo, hay que tomar decisiones políticas. Y esto de que cada niño haga lo que puede es abandonar la responsabilidad institucional de que todos aprendan. Entonces tenemos que poder contestarnos 4 preguntas por lo menos fundamentales. ¿Qué, quién, cuándo y quién? Tener objetivos claros. ¿Qué esperamos y cuándo? Que los chicos lean cuando termina primer grado. Los niños pueden leer cuando termina primer grado. Entonces la segunda pregunta es ¿cómo lo hago? Tenemos que resolver cómo lo hacemos, pero por de pronto necesitamos un objetivo, que es a fin del primer grado tienen que poder leer. Y tenemos que, ¿quién lo hace? Los docentes, tenemos que trabajar en la formación docente. Y además hay todos los estudios de todos los organismos internacionales lo que dicen es un niño, un libro. Los materiales de aula son fundamentales. Entonces yo necesito, primero que nada, el primer gran cambio es objetivos lectores para primer grado, no para segundo, no para tercero. Los chicos pueden aprender a leer en primero, tienen que aprender a leer en primero. Pero además hay que dejar de lado cuestiones ideológicas y ver lo que dice la evidencia. Y la evidencia es esta. La evidencia es que hace años hacemos más o menos lo mismo y hace años que nos va cada vez peor. No mejoramos nunca a partir del año 2000. En 23 años no mejoramos nunca. Tenemos que pensar en prácticas basadas en la evidencia, que es una discusión imposible en otros ámbitos, pero parece que en la educación es posible. La realidad es que no hay excusas. Este es el momento, en alguna de las aulas, como dijo el otro día una de las chicas de padres organizados, en alguna de las aulas del país en este momento está sentado él o la próxima presidente del país. No hay excusas, tenemos que mejorar. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí me voy a ir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Creo que está saliendo de la pantalla. Ahí estoy, ahí me salí. Buenísimo. No tenemos más que poner un gracias en mayúscula muy grande. Ha sido muy enriquecedora tu presentación. Veo los comentarios, algunas preguntas que van surgiendo. Y voy a conversar con vos de algunas preguntas que tengo previas que han hecho los docentes y han intercambiado con nosotros. Te voy a leer 2 o 3 para que vos las amalgames y nos vayas. Dale. Hay una primera que de la pobreza que creo que fuiste muy clara, la hicieron Alicia y Susana de Córdoba, cómo trabajar con los entornos de pobreza, vos en tu presentación. Después sigue una de Karen de Neuquén que habla de cómo ayudarnos con tecnología en la educación y en la alfabetización. Y te voy a leer la tercera, después me dejo para otras más. Analía de Santa Fe habla de la importancia de la motivación docente. Es decir, ella enfrenta 2 problemas.
los problemas que tienen los docentes y también los problemas de trayectoria, porque habla cómo hacerlo en trayectorias tan discontinuas donde los chicos enfrentan problemas de sobreaprendizaje, etcétera, ¿no? Así que te dejo con esas tres y luego seguimos. Bárbaro. Empiezo velozmente con la de pobreza, que sí, yo lo traje en la mitad de la presentación. Una de las excusas, entre comillas, para los resultados educativos en Argentina muchas veces es la pobreza. 41% del país está por abajo de las líneas de la pobreza, en números de ayer, es para ponerse a llorar. Pero eso no puede ser una excusa para la educación. El sistema educativo está pensado, entre otras cosas, para salir de la pobreza, como individuo y como sociedad. Los mejores países tienen los mejores sistemas educativos. No hay un país de grandes ingresos con un pésimo sistema educativo. Entonces, además, y por sobre todas las cosas, los chicos pueden aprender, no importa dónde hayan nacido. El tema es que necesitan probablemente mucho más trabajo previo, que es lo que yo decía antes, en relación al factor cuna. Pero lo que yo necesito es un buen método. Con un buen método aprenden todos. Algunos van a necesitar un poco más de repetición o de práctica, pero la experiencia es con métodos más o menos aceptables, el 80% de los niños aprende a leer. Y además, como yo los voy escuchando leer, no se me caen y me quedan en tercer grado sin saber leer o en quinto. Por eso necesito escucharlos leer. Respecto a la tecnología forma parte de la vida cotidiana. Ahora, para la alfabetización, no es un objeto. A ver, en el aula necesito un maestro que enseñe a leer y escribir. Yo puedo usar tecnología además de. Hay un montón de programas que sirven para practicar, para hacer cosas, pero es además de. No reemplaza, en este caso, al docente. No sé si se refería a eso, pero si se refería a ver si había algún programa para la alfabetización completa, no. Hay un montón de programas que permiten práctica, trabajar con grupos pequeños dentro de la escuela para niños que tienen mayores dificultades o práctica en la casa. Eso hay, pero es además de, no reemplaza. O sea, lo ves como una herramienta que puede ayudar, pero no reemplazar. Okay. Sí, me parece que es una herramienta que, y me gusta la palabra, puede ayudar. Me parece que en esta instancia lo voy a poner al revés. Un niño que no aprendía a leer no puede usar la tecnología porque no puede leer lo que dice la pantalla. ¿Vale? Tenemos que enseñar a leer para que pueda leer lo que dice, aún el chat GPT. Claro. Y respecto a la motivación, yo escuché motivación docente. Sí. Es motivación docente. A ver, espero que no suene feo lo que voy a decir. Un docente es docente porque quiere ser docente. Entonces, la motivación, digamos, es algo que tiene que ver con el trabajo es difícil, sí, está mal pago, sí. Pero no es una obligación. Fue una elección de alguien que decidió ese trabajo. Entonces, las condiciones de infraestructura son malas, no tengo ninguna duda. No en todos lados, pero en muchos lugares sí. Entonces, la mejor motivación es que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea eficiente, que los chicos aprendan. Entonces, cuando uno trabaja, por ejemplo, en nuestra experiencia, hacer investigaciones con modelos muy estructurados, después hacemos encuestas docentes y dicen que les cambió absolutamente el clima escolar, que los chicos están contentos, que ellos están contentos. Pues claro, la única diferencia es tienen un método y los chicos aprenden. Y ver que lo que uno hace tiene resultados es muy distinto que ver que lo que uno hace es más o menos. Entonces, la motivación es el resultado de los logros y de las prácticas. Entender que el problema en la motivación tiene que ver con condiciones laborales, por un lado, y por otro lado, con que las prácticas no tienen siempre los mejores resultados, porque las prácticas es un poco difícil. Por otro lado, ella preguntaba por los chicos que están con sobredad y todo. Y esto vuelvo a... Una cosa es qué tendríamos que hacer con los chicos que están empezando alfabetización. Los chicos que están en el... Nosotros tenemos un problema hoy en la Argentina, que es que los chicos que están de segundo para arriba están todos con los niveles lectores que yo les dije, o peores. Los chicos que están ahora en quinto grado tuvieron 2 años de pandemia. Primero y segundo, o segundo y tercero.
los resultados van a ser peores que el 63%. Entonces, para eso necesitamos programas remediales. Es la curita del Titanic, pero tenemos que ir haciéndolo. A lo que tenemos que aspirar es a llegar a no necesitar los remediales, porque todos aprenden bien en primero y segundo. Y por eso es tan importante que el objetivo lector sea en primer grado. Porque cuando yo mido fluidez o hago las pruebas para ver cómo están los chicos en tercer grado, voy a usar una frase de un colega del Banco Mundial en educación, de Horacio Álvarez Marinelli, que él dice, para ese momento es una autopsia, no una evaluación. Y es así, porque ya no puedo hacer nada. Acuérdense lo que les mostré del efecto Mateo. Sí, suena duro y a todos nos duele, ¿no? Sí. Y creo que fuiste bastante clara también, Florencia, en reconocer que los docentes están frente a problemas serios que los desmotivan y que los golpean, y muchos están haciendo realmente maravillas con lo poco que tienen. Exacto. Viene una pregunta que también con diferentes matices, pero es ¿cómo hacerlo en Argentina? Es decir, hay preguntas que apuntan también a lo que estamos viviendo, al proceso electoral, a los cambios en cada una de las 24 jurisdicciones, pero ¿cómo ves vos con este enorme cariño que todos le tenemos a nuestro país, pero también conociendo las dificultades que enfrentamos? Sabemos que tenemos ejemplos hasta de países vecinos, ¿no? Ceará en Brasil y Pernambuco y las cosas que tiene Chile. ¿Cómo ves la Argentina en esto? Mira, yo creo que Ceará es el mejor ejemplo de qué se puede hacer. Para los que no saben, Ceará es un estado muy pobre. Muy pobre. En Brasil, el más pobre, pésimos resultados educativos, y a lo largo de 10 años pasaron a ser el primer distrito educativo de Brasil. Y eso de vuelta, poder se puede. ¿Es fácil? No. Yo creo que lo primero, yo diría, yo creo que la primera discusión que hay que dar es el qué y el cuándo. No es cómo. Yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es, los chicos tienen que leer cuando termina primer grado. A ver, acá supongamos que tenemos una escuela Cecilia, otra Manuel, otra Norma, otra Florencia. Cada uno es una escuela. Cuando termina primer grado, tus alumnos tienen que leer. Haz lo que quieras, pero tienen que leer. Entonces, me parece que la discusión metodológica, de la cual no me excluyo, porque yo me dedico a esto, yo formo docentes, trabajo sobre esto, y los que me conocen saben lo que pienso, lo que digo y lo acabo de decir. Pero creo que tenemos que tratar de limpiar esa discusión, que no va a ser fácil, porque se convirtió en una discusión ideológica, como dije, y hay que cambiar eso a una discusión de qué es lo que queremos. Queremos que los chicos puedan leer. En tercero tienen que manejar textos complejos, no simples, complejos. Simples es en primer grado. Simples me refiero a un párrafo, leerlo y comprenderlo. Lo pueden hacer, pero para eso tengo que enseñarlo. Entonces, si nosotros ponemos el foco de la discusión en el objetivo, tal vez lo podamos lograr. ¿Qué es lo que hizo Ceará? Ceará lo que dijo es, cambiemos el objetivo. Pongamos un objetivo, tampoco, no vamos a subir el Aconcagua, no sé, subamos el monte chiquitito, el de Tandil, uno chiquito, pero subamos. Entonces, yo creo que es eso, y creo que, y acá, esto no estamos todos de acuerdo, pero creo que cuando tenemos que ser muy firmes en que cuando la gente habla de educación diga cómo, no solamente la cosa general, ¡ay, todo el mundo se tiene que alfabetizar! Sí, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Porque si no, hace 23 años que estamos así. Florencia, ahí te tomo con un tema que todos estamos escuchando en los últimos días y que tiene que ver con soluciones, te diría algo mágicas, que vienen por el cambio en la financiación y en la financiación de la demanda. Me parece que es importante también escucharte con problemas tan claros como los que estamos escuchando, ¿no? Sí, yo voy a empezar por la obligatoriedad. Para mí eso no es una discusión a esta altura del partido. Me parece que discutir si la escuela es obligatoria o no, me parece que es una discusión que no tiene gollete. Mi abuela tenía una frase que decía, si ese entra en la cabeza de un perro, revienta, como una idea loca. Y yo creo que acá
es como las loas a Sarmiento. El sistema educativo es la forma que tiene la sociedad de organizarse, de formar a sus ciudadanos, a sus futuros dirigentes, empresarios, maestros. Yo formo maestros y debo decir que es muy duro ver muchas veces en las condiciones de formación en que llegan a la formación docente. Pero es la escuela que tenemos. Entonces, o cambiamos la escuela o cerramos el boliche. Como no podemos cerrar el boliche, cambiemos, hagamos lo que podemos hacer. Yo creo que la escuela tiene que ser obligatoria, no es una decisión. Tiene que ser obligatoria. Yo creo que tiene un sentido social en el sentido de la sociedad. Entonces, eso me parece una discusión, la primera no tengo ninguna duda. Respecto de modelo, vouchers y todo, y la financiación, eso no cambia qué haces en la escuela, solo cambia cuestión de financiamiento, es cosmético. Y es cosmético probado que no funcionó. Porque esto es lo otro. Bien. Suecia tuvo modelo voucher, no funcionó, Estados Unidos tiene y no funcionó. Lo que funciona es lo que uno hace adentro de la escuela. Pero quiero agregar una cosa más al modelo voucher. Porque el modelo voucher implica que la escuela va a cambiar para no cerrar. Que tiene que tener... Pero suponete que la escuela cierra. Y entonces, ¿qué? ¿La familia que vive en Flores va a tener que llevar al chico a Devoto? Entonces, no, eso no puede ser. El Estado tiene que garantizar que haya escuelas a una distancia razonable de todos los niños y niñas del país, con docentes formados que les puedan enseñar. Ahí viene otra pregunta, Florencia, y la verdad que el interés de tu charla ha generado una explosión de preguntas, comentarios, y todos realmente muy, muy enriquecedores. No vamos a poder tocar todos, nos vamos a quedar después haciendo alguna síntesis, pero hay una que está relacionada con la formación docente. Vos sos formadora de docentes, sí. Preguntan cómo hacer y cómo lograr que haya cierto consenso sobre esta prioridad de la alfabetización. Bueno, esta es la pregunta del millón. Esta es que tiene dos patas. Uno es el sistema federal. El sistema argentino es federal, con lo cual no es que uno dice, todos los que fueron ministros de Educación, yo me acuerdo una vez cuando Juan Leach dijo, no hay nada más, no hay soledad peor que la del ministro de Educación. Se sienta en el Consejo Federal y no decide nada. Entonces, me parece que hay que buscar formas de funcionamiento y acá esto es la equidad educativa. No puede ser que haya provincias que tengan mejor sistema educativo que otros. Eso no puede pasar. No puede pasar que si te tocó nacer en el impenetrable o naciste, no sé, en Tandil, vas a tener otra educación pública. Eso, porque la educación, sobre todo la educación pública. Entonces, tenemos que buscar una forma en que el Consejo garantice la equidad educativa de la que tanto hablan. Y eso tiene que ver con la formación. Tiene que haber estándares mínimos en la formación que todos los institutos deberían cumplir. No hay que tenerle miedo a la evaluación, ni de los alumnos, ni de los docentes, ni de las instituciones. Y siempre damos el mismo ejemplo. Si uno está enfermo y va al médico porque cree que tiene diabetes y el médico no te saca sangre y te dice, ay, Dolores, no tenés diabetes, te podés morir. Por eso te vas a otro médico que te saque sangre, que te haga la evaluación a ver si tenés diabetes. La evaluación es lo que nos dice qué hacer. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones, y acá son decisiones políticas importantes respecto de los estándares mínimos en la formación docente, y que hay que pensar que, de vuelta, unos son los que están formándose, que están ahora en los institutos y en las universidades, y después tenés los que están en las aulas. Sí. Y para los que están en las aulas habría que implementar un plan de formación en alfabetización en los que están... sobre todo en los niveles de primer y segundo, sala de 5, primer y segundo grado, y desarmar la unidad pedagógica. Bien, mira, hay algunas preguntas que estoy tentado a hacerte porque veo tanto interés, ¿no? Pero si vos tuvieras que recomendarle algo a los docentes que nos están escuchando hoy, a la réplica que va a tener esta grabación, ¿con qué terminarías? ¿Cuál sería tu síntesis? ¿Cuál sería tu consejo, aunque sea que pueda aportar su grano de arena en esta cuestión? Que recuperen el rol por el que fueron a formarse como docentes, vuelvan a enseñar. Y que, sobre todo eso,
Bien. en general, pero que enseñen a leer, que busquen los materiales que encuentren, que empiecen con algunas letras, que enseñen las letras por sus sonidos, para los que son de primer grado, digamos, que enseñen las letras y que escuchen leer a los chicos, pero sobre todo recuperar la idea de que el docente sabe cosas que los niños y niñas no saben, por eso está el docente parado al frente del aula y hay un docente en el aula. Yo puedo tener un montón de chicos sentados en una escuela y ningún docente, y eso no es una escuela. Puedo tener un montón de niños sentados en un parque con un docente adelante y esa es la escuela. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias de vuelta, Florencia. Ahora le voy a dar la palabra a Florencia Ruiz Morosini, nuestra directora. Antes, quiero comentar que seguramente todos tienen un nudo en la garganta, ¿no? Escuchar las cifras, escuchar el problema, escuchar la explicación, escuchar que se puede, invocar a nuestra vocación, ¿no? De docentes y de llevar adelante esta potencialidad, creo que a todos nos conmueve. Y por eso también un enorme gracias para Florencia Salvareza. Lo que quiero es vincularlo con lo que dijo Florencia Ruiz al comienzo, Florencia Ruiz Morosini. Hubo 80 personas en esta charla, algunos se fueron, otros volvieron. Les pedimos ayuda, les pedimos que multipliquemos. Nosotros estamos llevando adelante una campaña que también es bastante triste. Se llama Buzos Rotos, Buzos Incompletos, que trata de demostrar que el egresado, cuando llega al último año de los 14 años de educación obligatoria, llega con ese símbolo tan cálido, tan cariñoso con que buscan los chicos premiarse al ser egresados, con un buzo roto, con un buzo que le falta una manga, con un buzo que le falta un brazo. Y lo estamos mandando a cada candidato. El domingo hay un debate presidencial y nosotros les adelantamos, hemos salido ya con este video, queremos que lo multipliquen. Estamos gritando: yo voto educación. Y creo que eso se vio hoy también, se vio la necesidad. Y me parece que si no es desde abajo, no va a surgir un cambio desde arriba.